Hemos estado viendo el Evangelio de Juan y la semana pasada estuvimos viendo cómo nuestro Señor Jesucristo muestra su grande amor. Él está listo, contento, porque veíamos que se celebra ¿qué? La fiesta de la Pascua. Y entonces Jesús está en lo que nosotros conocemos y que es conocido como la última cena. Así que en esta última cena, nuestro Señor Jesucristo manifestó como siempre su grande amor por sus discípulos. ¿Sí? Ahora, vimos cómo nuestro Señor Jesús no solo los invita a todos sus discípulos a la cena, sino que además les empezó a lavar ¿qué? Los pies. Para darles una gran enseñanza. Pero dentro de toda esta gran enseñanza, la mayor es cuán grande es el amor de Jesús. ¿Por qué hace esto Él? Porque Él quiere que también nosotros nos amemos unos a otros. ¿A dónde? En la iglesia lo vimos. En la iglesia, es decir, con tus hermanos, con tus hermanas. Y hoy vamos a estar viendo esta continuación de este capítulo y vamos a poder seguir viendo el gran amor de Dios y su gran enseñanza para la iglesia. Así que te voy a pedir de favor que estés plenamente atento para que cuando termine esta prédica te vayas bien contento de haber aprendido y recibido la palabra de Dios. Así que iniciamos. ¿Qué te parece si oramos? Padre, aquí estamos, Señor. Te damos gracias por tu santa palabra. Te damos gracias porque tú nos bendices con ella y además, bendito Señor, es solo porque tú nos amas bastante, Señor. Tú nos has amado hasta la muerte. Bendito seas, Señor Jesús. Bendito seas, Padre Celestial. Aquí estamos, Señor. Síguenos dando más y más de tu amor. Queremos seguir teniendo esa comunión contigo. En el nombre de Jesús, Señor. Que así sea. Amén. Ok. Entonces vamos a estar viendo. Saca tu Biblia, allí en Juan 13, del 18 al 38. Dice la palabra de Dios: no hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús sabía a quienes había elegido. Él había elegido 12 discípulos. Él los escogió. Él sabía quién es cada uno de ellos, quién era cada uno de ellos y cómo iban a reaccionar cada uno de ellos. Él conoce nuestro corazón y las intenciones de nuestro corazón. Y Él es el que pesa los corazones. Ahora, cuando Él escoge, o uno de sus escogidos, elegidos, fue Judas Iscariote, Él sabía quién era. Él sabía lo que iba a hacer Judas. Pero Él no escogió o tomó la decisión de Judas. Judas solito tomó su propia decisión. Dios no lo escogió y lo hizo nacer para que Él fuera el traidor. No. Él
Nuestro Dios envió a Jesús al mundo para que todo aquel que en Él cree que no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, Jesús lo eligió. Siendo Dios en su omnisciencia, que todo lo conoce y lo ve, lo sabe. Recordemos que Él conoce todo, sabe todo, nada se le escapa. Él conoce las intenciones de tu corazón, ¿cierto? Él sabe cómo vives, aquí y fuera de aquí. Nos conoce a cada uno de nosotros. Y así conocía a Judas. Y así como nos conoce a cada uno de nosotros y decidió morir en la cruz por ti y por mí, lo mismo era por Judas. Judas incluso fue grandemente favorecido porque recibió la enseñanza de nuestro Señor Jesús de manera directa. Esto fue grandioso. Jesús amaba mucho a Judas Iscariote. Pero igual esa decisión pudo haberla tomado cualquier otro. Dios no escogió a Judas para que él fuera el traidor. Judas escogió a sí mismo. Pero la oportunidad la tuvo igual que tú y que yo. Amén. Porque Dios no hace excepción de personas. Ahora, Jesús cita el Salmo 41:9, que dice de la siguiente manera: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Cuando una persona invitaba a alguien a comer, a ser parte de la cena o la comida, esa persona lo hacía porque te estimaba y confiaba en ti y le daba gusto estar contigo. Y esto es lo que pasaba con nuestro Señor Jesús y Judas Iscariote. Y cuando aquí habla de que alzó mi calcañar, el calcañar contra mí, es que no es que Jesús no se lo esperara, sino que era algo que fue verdaderamente terrible, porque Jesús lo tenía como su amigo, confiaba en él. Pero Judas Iscariote decidió ¿qué? Traicionarlo. Usar el calcañar contra esta persona que te ama, que te estima y que te invita a comer de su mesa, de su misma comida, de su mismo pan. Era como golpear a alguien por la espalda. Pero aún así Jesús le estuvo mostrando su amor. Aún ahí, aún en ese momento, durante la cena, mientras compartían el pan, Judas tenía la oportunidad de arrepentirse y no traicionarlo. Así es el amor de Dios por las personas. Así es el amor de Dios por su iglesia, por sus hijos. El amor de Dios siempre se está manifestando. Y Jesús predice al citar lo que iba a suceder, al citar a el Salmo. Ahora, nosotros tenemos que recordar que la gran misión de nuestro Señor Jesús, el gran objetivo, era que todo aquel que le recibiera y que escuchara sus palabras y le recibiera, obtendría vida eterna. Judas, usado por Satanás, creía que todo iba a terminar allí en el arresto y su muerte en la cruz.
Pero ¿qué es lo que dice nuestro Señor Jesús? ¿Qué es lo que les dice a sus discípulos? ¿Qué les dice? Ellos no ganarían, porque la obra no ha terminado, porque la obra continuaría a través de sus discípulos. Jesús ganaría en la cruz, y la continuación de su obra en aquel tiempo era a través de estos 12 discípulos, excluyendo ya a quién, a Judas, pero llamando a quién, a Matías. Ahora, cada uno de nosotros, al igual que sus discípulos, hemos sido llamados también para continuar la obra de nuestro Señor Jesucristo, llevando su evangelio, para que otros también le conozcan, para que otros se arrepientan y también reciban esta gran bendición, porque Jesús hace esta promesa, que el que recibe a aquellos que Él envía, los reciben a Él. Y cuando recibes a Jesucristo, ¿tienes qué? Salvación. Y cuando recibes a Jesucristo, tienes la oportunidad de ¿qué? De ir directamente al Padre y platicar y hablar con Él. Él restauró nuestra relación con Dios el Padre. Y esto, familia, era hermoso. Y es hermoso hoy. Él también nos sigue invitando a que cenemos con Él. Él también nos sigue invitando a que nosotros continuemos su obra. ¿Tenemos que entristecernos por esto? ¿O tenemos que estar alegres? Alegres, ¿cierto? Necesitamos estar alegres porque esto es una gran bendición. Nosotros debemos de entender que la obra de Jesucristo no termina hoy. La obra de Jesucristo seguirá hasta el día en que Él venga y haga juicio. Pero mientras Jesús no venga por su iglesia, tú y yo necesitamos ¿qué? Seguir realizando la obra de Dios. ¿Por qué estás aquí tú? Algún día alguien escuchó esto de Jesús y te llevó el evangelio de salvación. ¿Sí o no? Sí. Lo mismo es lo que tenemos que realizar nosotros. Llevar este evangelio de vida y salvación. Y así es como nosotros podemos ver el amor de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a entregarse en la cruz para que tú y yo seamos salvos. Y es grandioso que la gente sea salva. Es hermoso. 21 dice, habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de los discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Es claro, ¿no? Como Jesús nos enseña, y para que no estemos pensando, ¿a cuál Judas se refiere, no? Dice, Judas Iscariote, hijo de Simón, porque había otro Judas entre estos 12 discípulos. Amén. Entonces, Jesús amaba a Judas Iscariote. Por eso dice que se conmovió. Y le dolió mucho la traición de Judas. Cuando Jesús habla esto,
Imagínense, estaban cenando. Imagínate que tú estás en una mesa y le dices, uno de ustedes me va a traicionar. Y es pura gente que amas grandemente. ¿Qué dirías? Ahora, ¿qué onda? Pues no se supone que todos amamos a fulano. ¿Quién será? Y empiezan las miradas así, ¿no? ¿Quién será? Es más, como tú amas tanto a esa persona, entonces dices, ¿quién será? Ahorita acá afuera lo voy a acelerar para que no ande haciendo este tipo de cosas. ¿Sí o no? Tratas de evitar que sea traicionada esa persona que amas tanto. Buscas la forma de que no vaya a padecer. Jesús les dice lo que va a suceder. Y Pedro, conociéndolo, ya saben que él era muy atrabancado, y le hace señas a Juan. Para que investigara, ¿no? Pregúntale a Jesús, porque si yo le hablo desde acá no me va a decir nada. Es más, ¿qué tal si me reprende? Porque ya ven que Jesús no se andaba con cuentos. Y Juan era el que estaba cerca. Es decir, recuerden que la mesa en que se sentaban en aquel tiempo los judíos era recostados y era una mesa tipo U. En el mero centro se encontraba el anfitrión. En este caso era el Señor Jesús. Del lado izquierdo se encontraba la persona que era el invitado de honor. Del lado derecho era el segundo en importancia, entre comillas. Entonces podemos ver que el invitado está, el anfitrión al centro. Judas estaba del lado izquierdo, era el invitado, tomó el lugar del invitado de honor. Ese es el amor de Jesús. Le estaba dando todavía la oportunidad de que reconociera, que se arrepintiera. Lo tenía en el lugar de honor, abajo de sus pies, a un lado. Del lado derecho aparece el segundo a cargo. ¿Quién era? Era el discípulo al que amaba. En el Evangelio de Juan, Juan dice, el discípulo al que amaba, ¿no? O sea, me amaba un buen el Señor, ¿no? Se para el cuello aquí Juan, entre comillas, porque además no dice ese soy yo. 4 veces aparece llamándose así en este Evangelio, pero en ninguna dice, y ese soy yo. No lo dice, ¿verdad? Pero es bueno ver cómo Jesús ama a sus discípulos, porque Él se nombra el discípulo amado. Y es que lo mismo podía haber dicho Pedro, y podían haber dicho los demás, yo soy el discípulo amado. Y lo mismo puedes decir tú, yo soy la discípula amada, yo soy el discípulo amado. Y es que es una realidad, porque por gracia somos salvos. O sea, por lo que Él hizo en la cruz, por su amor, porque Él decidió interceder delante también de su Padre y morir en la cruz para que tú y yo seamos salvos y no fuéramos condenados eternamente, sino que pudiéramos obtener vida eterna. Y entonces podemos ver cómo Juan estaba cerca. Fíjate bien, porque algunos dicen, no, es que estaba recargado en el pecho de Jesús. No, estaba cerca del pecho del Señor. ¿Por qué? Jesús estaba en la cabeza, ¿sí? Y entonces Juan estaba solamente ligeramente abajo de él. Estaba muy cerca de Jesús, muy cerca de su pecho. No estaban a la misma altura porque era en U la mesa, ¿sí? Así que él estaba de este lado y estaba cerca de su pecho. Y si con alguien podía entablar conversación, era con él. Y el otro que estaba más cerca, es que era ¿quién? Judas. Ahora, Pedro quería saber,
Y los demás también. Así que Juan le pregunta al Señor Jesús, ¿quién es? Y ya le dice, ¿no? Que el que coma de su pan, ese es. ¿Y qué hizo Juan? ¿Dio el pitazo luego? No. No dijo nada. Aguantó, se dio cuenta que Jesús le estaba dando, ¿qué? Un secreto. O sea, que iba a suceder, pero no le dijo que era ¿quién? Judas Iscariote. Todavía le estaba dando chance a nuestro Señor Jesús de que se arrepintiera. No lo tomó como su enemigo y ahora ya te vas al infierno. No. Le estuvo dando oportunidad. Pero este hombre no quiso escuchar. Tomó su propia decisión. Pero el amor de Jesús por su iglesia siempre es y será. Él siempre te va a amar. Bastante. Si dice que se conmovió, le dolió en su corazón que este Judas lo traicionara. Y tú y yo debemos de estar pendientes de hacernos una retroinspección y darnos cuenta de cómo anda nuestra fe, si estamos firmes en Jesucristo. ¿Por qué? Porque si no podemos nosotros dar oportunidad a que el enemigo venga y este llegue a tu corazón y empiece a menguar tu fe, y que en lugar de avanzar hacia adelante empieces a caminar hacia atrás. Necesitamos nosotros evaluarnos cómo estamos delante de Él, y si estamos mal, entonces busquemos ¿qué? Permanecer en Él. Debemos permanecer en Él de manera continua, no solo a veces, no solo por tiempos, sino siempre. Al que diere el pan mojado, dice. Y al igual que Jesús, estamos llamados a amar y ¿qué? A servir a los demás. Incluso, a lo mejor, alguien te hizo daño. Pero aunque te haya hecho daño, estás llamado a servirle. A veces pueden hacer daño dentro de tu propia familia, pero debes de aprender a perdonar. Y la única manera de aprender a perdonar es cuando nosotros amamos. Jesús es nuestro ejemplo, ya lo vimos, cómo Él nos ama. Y con alegría preparó esa cena. Con alegría nos sirvió. Nos sigue sirviendo porque Él nos lavó. ¿Cómo nos lavó? A través de su sacrificio en la cruz. Al ser derramada su sangre preciosa, nuestros pecados fueron ¿qué? Limpiados. Él nos lavó con un sacrificio muy grande, a un precio muy grande. Nosotros, a veces por cualquier cosita ya nos enojamos con las personas y empezamos a echarle miradas. Y en lugar de decir, yo voy a amar, no igual a esta persona, sino la voy a amar cada día más. Cada día más. Si ese es tu propósito, a fuerzas que perdonas a la persona rápido. No guardas enojo, porque tu propósito es voy a amarle cada día más. ¿A quién? A las personas, a tu prójimo, a todos. Ahora, decíamos que Judas tomó su propia decisión. No tomó su decisión por él Jesús, ni la tomó su decisión por él el enemigo. Él solito tomó su decisión. Tú y yo también tomamos nuestra propia decisión.
hemos decidido por Jesucristo. Pero ahora que hemos decidido por Jesucristo, nosotros debemos de buscar familia, no hacer lo que hizo Judas. ¿Qué hizo Judas? Al traicionar a Jesús, él vendió su propia alma. Por un precio entrega a Jesús, por un precio pierde su salvación. Dios no quiere eso ni de ti ni de mí. Dios quiere que nosotros permanezcamos fieles a Él. Él quiere que tú seas salvo por siempre. Por siempre. Por siempre. Y para eso necesitamos nosotros mantener una relación íntima con Jesucristo. A través de la oración, a través del estudio, a través de la reunión de los santos. La fe se fortalece a través de estos tiempos. Cuando tú estás aquí, platicas con los hermanos y te ríes y los conoces, tu fe aumenta. Tu fe aumenta. Dices, gracias Dios por el amor que tiene mi hermano o mi hermana. Porque el amor verdaderamente es lo que redarguye el corazón de las personas. Ver el amor de Jesucristo entregándose en la cruz es grandioso. A veces la gente se pone triste. Ay, Jesús está padeciendo allí en la cruz. No te pongas triste. Mejor alégrate de que Jesús entregó su vida ahí. Jesús estaba alegre aquí. Él estaba contento. Acuérdate que así empezamos la prédica la semana pasada. ¿Por qué? Porque se acercaba el momento en que iba a quitar de ti la muerte espiritual. Esa era su alegría, su regocijo. Judas tuvo una gran enseñanza a través del ejemplo de Jesucristo. Jesucristo le enseñó a ser fiel. Jesucristo le enseñó cómo debía de comportarse él con las personas. Él le enseñó a amarlas. Jesucristo fue su ejemplo. Le dio una serie de enseñanzas y enseñanzas y enseñanzas. Así que él no tenía excusas. Es triste, pero a veces pasa. La gente recibe el ejemplo de Jesucristo y recibe las enseñanzas de Dios, pero decide perderse a sí misma. A nadie podemos echarle la culpa. Es nuestra propia decisión. Depende de nuestros propios intereses. ¿Cuál es mi interés más grande? ¿Mi amor por Jesucristo? ¿O mi amor por mí mismo? Cuando Jesucristo no es nuestro primer amor, entonces nosotros batallamos y podemos caer en lo que cayó Judas Iscariote, en traicionar a Jesús. Una traición que a Jesús le duele. ¿Por qué creen que se conmovía? ¿Porque solo iba a recibir la traición? No. Sino porque era alguien a quien él amaba. No quería que se perdiera. Y es lo mismo contigo y conmigo. ¿Cuántos milagros vio Judas Iscariote? ¿Cuántos milagros has visto tú del Señor? Entonces, mantengámonos firmes. Mantengamos vigilando nuestra fe. Permaneciendo. No alcemos nuestros ojos y nos desviemos. Tomemos el camino que Dios nos enseña a través de su santa palabra. Démosle gusto al Espíritu antes que a la carne.
Y entonces vamos a poder tener una vida mejor, una vida más feliz, una vida más en paz, una vida con propósito, con una esperanza firme en las promesas de nuestro Señor. Es grandioso el amor de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto que estamos viendo, cuando cantamos las alabanzas, todas hablaban del amor de Jesús. ¿Sí se dieron cuenta? Cada uno de nosotros necesitamos tener claro todo lo que hemos recibido, quién es nuestro ejemplo, y practicarlo. Practicarlo. ¿Hay ganancia? Mucha ganancia. Ganancia eterna. Ganancia eterna. Así que dice la palabra de Dios en el verso 31. Entonces, cuando hubo salido, o sea, ¿quién? Judas Iscariote, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Judas se fue, porque el Señor Jesús le dijo: ¿sabes qué? Pues ya entró Satanás a tu corazón, ya te dejaste dominar por él, él ya es tu Señor. Ve a hacer lo que tienes que hacer. Y Judas salió. Cuando les dijo esto, los discípulos no sabían de qué hablaba el Señor Jesús, porque no lo balconeó. Solo le dijo: ve a hacer lo que tienes que hacer. No le dijo entre los demás, ni lo avergonzó delante de los demás, ni nada de eso. Jesús sabía quiénes eran sus discípulos y sabían que lo amaban mucho a él. Yo había dicho: si ahorita les digo a todos, capaz que se paran los hijos del trueno y quién sabe cómo le vaya. Así que lo mandó a hacer lo que tenía que hacer. Y Judas se fue. Jesús sabía que Judas lo iba a entregar, que iba a ser ¿qué? Preso, que le iban a ¿qué? A juzgar y a condenar, que lo iban a ¿qué? A crucificar, que iba a morir. Sabía que esto estaba ya listo para en unas horas sucediera todo esto. Pero Jesús no tenía miedo. Él nunca tuvo miedo de morir, porque él a eso vino. ¿Qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para ¿con quién? Para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que Dios, Jesucristo, muestra su amor de una manera tan grande. Dice: ya vete a hacer lo que tienes que hacer. Él sale, se va, y Jesús se prepara. Está listo. ¿Qué iba a suceder en la cruz? ¿Sí se acuerdan qué pasó, no? Lo veían allí en la cruz y ¿qué pasaba? Se burlaban de él. Porque ¿a quién veían? Veían a Jesús, el que hizo milagros, el que mostró gran poder con la tempestad, el que multiplicaba los panes, el que levantaba a los muertos. Pues, mírenlo. Ahí está, humillado. Allí está, véanlo.
es un maldito. Sí, porque la gente que era crucificada y levantada en la cruz era gente así, maldita. Recuerden que Él recibió una muerte en la cruz que avergonzaba a todos. Allí era donde moría la peor lacra de la sociedad. Ese hombre no tiene gracia, es un desgraciado. ¿Dónde quedó aquel que decía que era el Mesías? Porque ellos no sabían que en realidad con su muerte le estaba teniendo la victoria. Ellos no sabían que Jesús iba a resucitar al tercer día y que resucitó de entre los muertos. Pero mientras ellos veían a Jesús así en la cruz, Jesús se veía ¿qué? Glorificado. Aleluya. Y así tenemos que verlo nosotros. No con la tristeza. Cuando ves las películas de que está crucificado, yo me acuerdo cuando fui a ver la película esta de La Pasión, no, ahí estoy en el cine, se me salían las lágrimas. Pero conoces la palabra y dices, bueno, pues sí sientes feo, pero ¿sabes qué? Tenemos que ver a Jesús glorificado, con victoria, alcanzando su propósito de que todo aquel que en Él crea sea ¿qué? Salvo, para una vida eterna, para una vida mejor aquí y en el cielo. Así que, familia, veamos el gran amor de Jesús, veamos su ejemplo, todas sus enseñanzas, todo su poder. Y entonces, con todo esto, creyendo en Él, actuando como Él, nosotros vamos a aprender a amar. Nosotros tenemos la capacidad de amar, porque tenemos su Espíritu, que es todopoderoso. Amén, familia. Así que Él nos dice que debemos de amarnos unos a los otros. ¿Sí? ¿Dice eso? Sí. Dice la palabra de Dios que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿O cómo dice lo que estamos viendo aquí? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea, tenemos que poner atención en esto y distinguirlo. Fíjate bien. Nosotros debemos llamar a todas las personas, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Pero este mandamiento no habla de todas las personas. Este mandamiento fresco, relajante, motivante, enriquecedor, ¿es para quién? ¿A quién se lo está hablando? A sus discípulos. Entonces, ¿para quién es? Para los discípulos de Jesucristo, para todos los creyentes en Jesucristo, para la iglesia de Jesucristo, para la familia de Dios. Este mandamiento es exclusivo para los hijos de Dios. Pero es tan hermoso. ¿Cómo te llama? ¿Cómo te llama? Hijitos. Hijitos. Recordemos que Jesucristo es nuestro hermano, ¿cierto? Y que somos coherederos con Él. Pero también es nuestro Padre, porque Él es Dios mismo. Es nuestro amigo, pero también es nuestro Padre. Hijitos, con una palabra de cariño, de ternura, de amor. Así se dirigió a ellos. Pero estas palabras también son para ti. Y te extiende su cariño, su amor, su ternura. Dice,
esto eres para mí, eres mi hijito. Alguien que depende ¿de quién? De su Padre. Los ve con ternura. Hijitos, ustedes dependen de mí. Así los vio. Jesucristo todavía estaba aquí, en su ministerio terrenal, y los amaba mucho. Y este amor también es para ti, para mí. Jesús ama mucho a su iglesia, ama mucho a sus hijitos. Y este mandamiento nuevo que Él da, fíjate bien, debe de quedar bien claro. No es para todas las personas. O sea, debemos de amar a todas las personas. Él ya nos ha enseñado eso. Pero este mandamiento aún es, ¿qué? Es exclusivo ¿para quién? Y es un mandamiento muy grande. Porque además dice que, ¿cómo debemos amarnos? ¿Cómo? Como Él nos amó. ¿Y cómo nos amó? Hasta la muerte. Hasta la muerte nos amó. Otra vez Romanos 5:8, ¿verdad? Hasta la muerte nos amó. ¿Tú te sientes que merecías que Él te amara hasta la muerte? No. Él decidió amarnos hasta la muerte, ¿cierto? Fue una decisión. También nosotros debemos tomar decisiones. Y es esta decisión, amar a Dios. Y debemos de amar también ¿a quién? A los discípulos de Jesucristo, la iglesia, la familia de Dios, hasta la muerte. Sí, hermanos, ¿cómo se amaban ellos? Después de que Jesús se fue, se amaban hasta la muerte. Y entregaban su vida. Entregaban su vida. Apresaban a unos y no andaban de chivas. No, fíjate que allí en esa casa se reúnen. No. Se los llevaban. Los mataban, los quemaban, los echaban a los leones o con los gladiadores. Se amaban hasta la muerte. Fue el mandamiento de Jesús. Es un mandamiento, es una orden. Es una orden de amor. Tú y yo debemos decidirnos de amarnos unos a otros. Con un amor que no debe de terminar. El amor de Dios fue eterno. Y el amor dentro de la iglesia, en la iglesia debe ser así, eterno, para siempre. Porque nosotros somos ¿qué? En Cristo Jesús somos eternos. Amén. Porque todos los que creemos en Él, ¿qué? Tenemos vida eterna. Entonces, familia, mostremos ese amor. Es un encargo que Él nos da. Él se va. Aquí se está yendo. Se está despidiendo. Pero les dejo este mandamiento. Ámense unos a otros como yo los amé. Como yo les di el ejemplo de que debemos de amarnos hasta la muerte, sin rencores, haciendo a un lado los chismes. Es que me dijeron que habló fulana de tal de mí o de mi hijo. No tomes en cuenta eso. Jesús no tomó en cuenta tus pecados. ¿O sí? Ni tomó en cuenta que hablaras mal de Jesucristo. Hay gente que ahora es cristiana y que habló mal de Jesucristo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Más cuando te decían, oye, ya pórtate bien, porque mira, Jesucristo te está viendo, Dios te ve, tú, con tal de darle vuelo a tu carne, menospreciabas esto. Pero ahora estamos en Cristo. Y nos gozamos, nos alegramos. Él ya borró en la cruz nuestros pecados, Él ya nos limpió. Amén. Ahora vivamos para Jesucristo.
poniendo su mandamiento en práctica, amándonos, 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 familia. Es un mandamiento de Jesús. ¿Por qué? Porque Él sabe que esto es lo mejor. Sí, pero es que no hay peros delante del Señor. Imagínate que Él pusiera peros de ti delante de su Padre. ¿Haz eso? No, al contrario, Él intercede por ti, está escrito, Él sigue intercediendo por ti desde los cielos ante su Padre. Míralo, Padre, mira, estás viendo que es bien lento, pero ten misericordia de Él. Tú sabes que es dependiente de nosotros. Son mis hijitos. Ok, está bien, está bien. No, y te ayuda, te bendice, te cuida, te guarda, a pesar de las circunstancias que podamos vivir. ¿Sí o no? A veces nos quejamos con cosas muy pequeñas. ¿Sí o no? Somos tan chilletas que ay, Señor, tienen que interceder Jesús por estos chilletas. No juegues, pero bueno, a veces te da un calambre y Señor, ya quítamelo, Señor. ¿Sí o no? Ah, sí. Bueno, lo más importante aquí que tenemos que ver, familia, es que Jesús llama a su muerte su gloria. Su gloria. Con eso Él es glorificado. Con su muerte Él se siente satisfecho. Él se siente que ha cumplido ya que su misión, a lo que había venido. Su muerte para Él era ¿qué? Su gloria. Y con eso se gozaba. Todos los que crean en mí, mis hijitos, yo los voy a ayudar, los voy a proteger, voy a interceder por ellos, voy a estar atento a sus necesidades. Sí, a veces van a padecer y van a estar llorando, pero yo los voy a sacar adelante. Amén. ¿Sí o no? Sí. Gloria a Dios. Este mandamiento es un mandamiento que tenemos que darle la seriedad que merece. No podemos nosotros tener enojo contra los hijos de Dios, contra ninguno, y menos por cualquier tontería. Porque generalmente en la iglesia, cuando algo llega a suceder, un chisme, son tonterías. Pero chismes no hagas. Ya sabes que los chismes son ¿de quién? Del diablo. Está escrito allí en Timoteo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Jesús dice que hay una marca que nos distingue. ¿Sí? En esto sabrán que ¿qué? ¿Cómo? Si se aman los unos a los otros. En esto sabrán que somos ¿qué? Mis discípulos. ¿A través de qué? De amarse unos a los otros. Los que ven de afuera ven el amor que hay entre la iglesia de unos para con otros. Dicen, verdaderamente, esos cuates son de Jesucristo porque se aman unos a los otros. Esta es la marca que nuestro Señor Jesucristo nos deja. Y es la marca que tiene que ver la gente de afuera, que nos amamos unos a los otros, para que entonces ellos crean. Amén. Amén. Pero si yo empiezo, es que fulanita, y comento con otro hermanito o hermanita, solo muestra mi inmadurez. En buena onda. Solo muestra nuestra falta de amor. ¿Qué le faltó a Judas? Amor. Porque tuvo todo el amor y aún teniéndolo, lo hizo a un lado. El amor tenemos que manifestarlo.
es la marca del creyente, es la marca del discípulo, es la marca de los hijos de Dios, es la marca de la familia de Dios. Amén, familia. Amén. Ok, continuamos. 36, le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pedro estaba intrigado. ¿Cómo que ya se va Jesús? ¿No? Ellos ya entendían que pronto sería instaurado el reino de Jesús, y ellos decían: yo tengo que estar ahí porque yo voy a ser el secretario de gobierno, y yo voy a ser el secretario de Relaciones Exteriores, y yo el de Educación, y cada quien distribuyéndose. Querían estar ahí cercas. Pero Jesús le dice: donde yo voy no puedes ir. ¿Dónde iba a ir Jesús? A la cruz. A ser arrestado e ir, ¿qué? A la cruz. Y Jesús le dice: donde yo voy tú no puedes ir ahorita. No, sí voy, hasta pongo mi vida. Y sí le creemos que en el corazón de Pedro era capaz de eso, porque además lo vimos cuando arrestan a Jesús. Pero Jesús dice: es que no puedes ir ahorita. No, sí, no puedes. Después sí vas a poder. Pero mientras no podía. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesucristo se tenía que realizar conforme a lo que está escrito. Así que no puedes. Y entonces lo niega. Aún tenían muchas debilidades. Y una de ellas es que emocionalmente no iba a aguantar la presión de que él también podía morir e ir a la cruz. Y por eso negó a Jesús 3 veces antes de que cantara el gallo. Era necesario que Jesús muriera por él, para que después él, ¿qué? Pudiera morir por Jesús. ¿Sí, amén? Sí. ¿Cómo muere por Jesús? Sirviéndole. Así es como muere Pedro, sirviéndole a Jesús. ¿Cómo debemos morir nosotros? Sirviéndole a Jesús. Pero para ello se necesita una iglesia, ¿qué? Fuerte, unida, llena de amor, unos con otros. Entonces vamos a poderle servir de mejor manera. Amén, familia. Entonces, la negación de Pedro no fue premeditada, como fue lo de Judas. La negación de Pedro es porque no estaba preparado. Después iba a poder hacerlo. Una vez que Jesús asciende a los cielos, ¿a quién dejó de líder de la iglesia? A Pedro. ¿Cómo murió Pedro? Según las tradiciones, la historia, crucificado, ¿qué? De cabeza. De cabeza. Boca abajo no. Así no. De cabeza. O sea, mordiendo el polvo, no. ¿Va? Entonces, porque no quería compararse ¿con quién? Con su Señor. Dios mío, qué manera de amar, ¿sí o no? De reconocer el amor de Jesús, que no quería compararse con Él. Entonces, tú y yo también tenemos que valorar esto, familia. Jesús murió por nosotros. Jesús murió por ti. Él no quiso que tú cargaras todo ese pecado en la cruz. No ibas a aguantar. Porque además iba a ser, ¿qué? Eternamente. Él quiso que tú disfrutes eternamente en los cielos. Eso es. ¿Tú quieres que tus hijos mueran eternamente o que vivan eternamente? Entonces vas a hacer todo lo posible, ¿no?
porque los amas. Cada uno tomará su decisión, como fue aquí con Judas. Pero tú vas a hacer todo lo que puedas, amarlos hasta la muerte. ¿Fue culpa de Jesús que Él no reaccionara? No. A nadie podemos culpar. Somos responsables de nosotros mismos. Es nuestra decisión. Pero como padres buscamos hacer ¿qué? Lo mejor por ellos mientras podamos. Y mientras podamos, nosotros actuemos como los discípulos de la iglesia primitiva. ¿Sirviendo a quién? A Jesús. ¿Sirviendo a quién? A la iglesia. Amén, familia. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Te damos gracias, bendito Dios, porque tú nos enseñas a amarnos los unos a los otros, pero además nos enseñas que debemos hacerlo como tú lo has hecho por nosotros, hasta la muerte, sin estar mirando las pequeñeces, sino al contrario, aumentando cada día nuestro amor por ellos. Ayúdanos, Padre, para que seamos fieles, que nos mantengamos firmes en nuestra fe, para que, Señor, no claudiquemos ni nos desviemos. Ayúdanos, Padre hermoso. Sabemos que tú quieres que mientras haya tiempo, nosotros volvamos a tus pasos, andemos en tus pasos, permanezcamos hasta la meta en tus pasos. Gracias, Dios. Te amamos y te bendecimos y reconocemos que solo tú eres Dios y que solo tú eres nuestro Salvador. Por siempre a ti sea la honra y la gloria. Amén.